Lecciones de la COVID-19 para la Iglesia del siglo XXI. 5 cambios de paradigma. Hace años observo algunas prácticas y tendencias que encuentro extrañas en la Iglesia latinoamericana de las últimas décadas. Esta pandemia nos ofrece una gran oportunidad para hacer un alto y corregir donde sea necesario prácticas enfermizas o modus operandi incorrectos que hemos adoptado a la hora de hacer iglesia. Debo aclarar que ninguno de los 5 puntos que desarrollaré son cosas malas en sí mismas. De hecho, podría ser todo lo contrario. Estas áreas o prácticas eclesiales específicas, a las que me remitiré, fueron desafiadas por la llegada de la COVID-19 y que, en mi opinión, dejaron al descubierto grandes debilidades en la Iglesia occidental de nuestros días. Prácticas que a lo largo del camino incorporamos a nuestra tradición cristiana y que, sin darnos cuenta, llegaron a ocupar un lugar incorrecto en la lista de prioridades de la Iglesia en el cumplimiento de su misión. De templo-céntrica a misiocéntrica. Para algunos de nosotros la primera sospecha de que la COVID-19 era algo serio fue cuando escuchamos por primera vez que cerrar nuestros templos no sería opcional, sino algo obligatorio. Sin ningún tipo de transición, la gran mayoría de los templos cancelaron sus reuniones por disposición gubernamental. Esto dio lugar a una serie de teorías de conspiración en las cuales, según la licencia hermenéutica utilizada a conveniencia, el gobierno un día fue el faraón y al otro, el César. El cierre de los templos trajo desorientación a la Iglesia. La presión de sus diferentes sectores, unos por abrir y otros por cerrar, causaron grandes conflictos en las comunidades de fe y añadieron al ya insoportable estrés que tenían los pastores. De repente, nos dimos cuenta de que el templo, el edificio, ocupaba un lugar que jamás debió ocupar en el cristianismo. En otras religiones, el lugar de la reunión es determinante. No así en el cristianismo. Cuando Jesucristo vino al mundo a inaugurar su reino, ya existía el templo y la sinagoga. Los judíos ya tenían sus estructuras físicas donde se reunían con fines religiosos. Es muy interesante observar que, para su nuevo movimiento, Jesús no consideró el lugar de reunión como un factor importante o determinante. Tanto para Jesús como para la naciente comunidad cristiana, el lugar de reunión era totalmente irrelevante. Si seguimos a Jesús por los evangelios lo vamos a encontrar en la gran mayoría de las veces en las calles o en alguna casa enseñando. Era un rabino itinerante a quien se le encontraba precisamente donde estaba la necesidad. Como judío, visitó las sinagogas y el templo, pero para ministrar no contaba ni con un lugar específico, ni con un horario. Lo mismo sucedió con la iglesia del primer siglo. Comenzó orando en el templo en los horarios establecidos por la tradición, pero al transcurrir el tiempo, esto fue cada vez menos viable debido a la persecución. Las reuniones entonces se conducían en las casas. Una lectura minuciosa del libro de los Hechos y de las cartas paulinas testifican esta realidad. Hechos capítulo 2, versículo 46, capítulo 5 versículo 42, capítulo 8 versículo 3, capítulo 10 versículo 22, capítulo 12 versículo 12, capítulo 16 versículo 40, capítulo 18 versículo 7, capítulo 20 versículo 20, Romanos capítulo 16 versículo 5, Primera de Corintios capítulo 16 versículo 19, Colosenses capítulo 4 versículo 15 y Filemón capítulo 1 versículo 2. No fue sino hasta la conversión del emperador Constantino en la que los cristianos volvieron a los templos, y la construcción de nuevos edificios cristianos, como catedrales, tomó auge. Al principio, Constantino se limitó a garantizar la paz de la Iglesia y a devolver las propiedades que habían sido confiscadas durante la persecución. Poco después comenzó a apoyar la Iglesia más decididamente. Con el regreso a los templos, también se formalizó la liturgia y se empoderó al clero. Todo esto, con la intromisión del Estado en la vida de la Iglesia. Es a este fenómeno que algunos han denominado la constantinización de la Iglesia. Algunos de los elementos introducidos a ella en esa época, siguen presentes en nuestro tiempo. Ya que muchos cristianos desconocen el origen de estos elementos, prácticas y concesiones, el impacto de Constantino en el presente de la Iglesia es una tarea pendiente para el liderazgo serio del siglo XXI. No pretendo radicalizar este punto y mucho menos oponerme a que la Iglesia tenga edificios, templos o catedrales. No, lo importante es dejar claro que la Iglesia son las personas y el templo es un edificio donde éstas se reúnen.
Debemos entender que lo que estaba en la mente de Jesús al establecer su eclesia no tiene nada que ver con estructuras físicas, sino con personas que fueron llamadas. Referencia a Justo González, en Historia del Cristianismo, Miami, 2009. Memoria y perspectiva por él para una misión. Esa comunidad, como lo dijera el mismo Jesús, no hay fuerza en el mundo, ni la muerte, que la pueda paralizar, o detener. Mateo capítulo 16 versículo 18. La llegada de la COVID-19 causó desorientación por el cierre de muchos templos, pero la verdad es que también causó que muchas iglesias se abrieran en maneras que nunca lo habían hecho. Ante la pandemia, muchas iglesias se tornaron a servir a sus comunidades olvidadas, dejando los templos que antes sirvieron para aislarlas de los más necesitados a su alrededor. En cierto sentido, la expresión que se hizo viral con este fenómeno es muy cierta. Los templos están cerrados, pero la iglesia está abierta. La pandemia también hizo que muchos pastores buscaran maneras innovadoras de predicar y enseñar a su congregación. Muchos de los que habían despreciado los beneficios de las redes sociales, encontraron en estas sus mejores aliados para ministrar y mantener la comunicación con sus feligreses. Fue inspirador ver a algunos pastores finalmente entrar al siglo XXI y equiparse adecuadamente para pastorear a sus rebaños desde sus hogares. Otro beneficio colateral del cierre de los templos fue el retorno a los devocionales familiares. Familias que hacía tiempo no oraban o adoraban juntas, volvieron a esta práctica cristiana básica. Al encontrarnos todos en casa por primera vez en mucho tiempo, hubo tiempo para reconectarnos como familia y adorar. Mientras que los noticieros reportaban un aumento en la violencia familiar, muchas familias cristianas testificaban de haber vuelto a encontrarse con ellos mismos y haber regresado a las disciplinas espirituales en el seno familiar. La COVID-19 alteró el mundo, y hoy se habla del regreso a una nueva normalidad. Uno de los mensajes más claros que necesitamos asimilar, luego del cierre de los templos, es que necesitamos movernos de iglesias templocéntricas, donde las actividades ministeriales se desarrollan en un edificio a comunidades misiocéntricas. Es decir, movidas por la Gran Comisión y el Gran Mandamiento. La Iglesia del Señor no puede ser definida por un edificio ni por un horario. Esta pandemia nos ha enseñado que debemos ser menos rígidos y más adaptables. De esa manera fue que enfrentó la Iglesia del primer siglo cada una de sus crisis, incluyendo la persecución. De poderío financiero a la dependencia de Dios. Mi segunda observación ante la llegada de la COVID-19 fue la gran preocupación de los líderes religiosos por el impacto económico que la pandemia tendría sobre sus ministerios. Como líder conciliar y habiendo servido como director mundial de finanzas en mi organización, puedo decir con toda honestidad que comprendo la preocupación de los pastores. Y es que las finanzas en cualquier ministerio son importantes. Son tan importantes que a veces lo más espiritual que podemos hacer en el liderazgo es tener una perspectiva correcta del dinero y los bienes que administramos. Jesús habló frecuentemente sobre el dinero. Habló sobre la mayordomía de la vida más que de cualquier otro tema. Larry Burkett, escritor norteamericano que dedicó gran parte de su vida al estudio de las finanzas en la palabra de Dios, encontró más de 1000 referencias bíblicas relacionadas con el dinero o los recursos. Su conclusión fue que el tema del dinero es el segundo de mayor cobertura en la Biblia. El primero es el amor. Otro escritor asegura que Jesús habló más sobre el dinero que del cielo o el infierno. 16 de sus 38 parábolas se refieren a cómo administrar los recursos. Además, la Biblia contiene 500 versículos sobre la oración, menos de 500 sobre la fe, pero más de 2350 sobre el dinero o las posesiones. Si la Biblia da tanta importancia al tema de la mayordomía, hacemos bien en prestar atención a sus sabios consejos. Mientras escribo este ensayo, lo hago muy consciente de la vulnerabilidad financiera de muchas iglesias, algunas de las cuales enfrentan momentos muy difíciles y su futuro está en las manos de Dios. Al reflexionar sobre el impacto financiero de la pandemia sobre la Iglesia en Occidente, lo primero que se me ocurre es pensar que a veces hemos medido el éxito ministerial usando como único instrumento al presupuesto de nuestro ministerio. O sea, un ministerio con un presupuesto millonario es más poderoso o importante que uno que maneja menos fondos. Es más, muchas veces hemos pensado que el tamaño del presupuesto es evidencia de la aprobación de Dios. Nada puede ser más irracional que este pensamiento. El poderío de la Iglesia del Señor nunca ha estado en sus finanzas. El poder de la Iglesia está en Dios omnipotente.
La iglesia más poderosa es aquella que aprende a utilizar los recursos celestiales para resolver sus conflictos terrenales. El ministerio hecho a la manera de Dios jamás carecerá de los fondos necesarios. Dios siempre tiene una manera de financiar sus proyectos. La iglesia más poderosa es aquella que aprende a utilizar los recursos celestiales para resolver sus conflictos terrenales. La llegada de la COVID-19 nos desafía a otro cambio de paradigma, del poderío económico a la dependencia en Dios. En medio de esta pandemia y la estrechez económica que afecta a gran parte de la humanidad, podemos ir a Dios confiadamente y esperar su provisión. El apóstol Pablo escribió a los filipenses: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 versículo 19. Es normal que como líderes estemos preocupados por los efectos económicos de la pandemia, pero debemos recordar que la iglesia es de Dios y no nuestra. Está en sus manos, no en las nuestras. Es preciso recordar que esta no es la primera gran prueba por la que atravesamos como iglesia en sus casi 2000 años de existencia. En cada época, Dios en su soberanía, ha tomado cuidado de ella. De las multitudes a las personas. La iglesia del siglo XXI lucha con una crisis de identidad notable. Esto lo podemos observar en el énfasis desmedido que hemos puesto en las multitudes. Para que una reunión cristiana sea evaluada como exitosa, solamente se necesita saber cuántas personas asistieron. Si hubo multitudes, concluimos que fue un éxito. Si la asistencia fue de pocas personas, se suele pensar que fue un fracaso. Hoy, el léxico de la iglesia incluye expresiones como poder de convocatoria, mientras que otros hablan del arrastre que tienen unos pocos ministerios. A veces pareciera que la legitimidad en el ministerio dependiera del número de personas que podemos reunir en nuestras congregaciones. En el ministerio de Jesús, las multitudes fueron la excepción y no la regla. Intencionalmente, Jesús utilizó la mayor parte de su ministerio físico sobre la tierra para desarrollar 12 discípulos. Marcos capítulo 3 versículo 13 al 14. Otra característica interesante del ministerio de Jesús fue el interés que mostró y la atención que prestó a cada persona que acudió a él con una necesidad, a pesar de las multitudes. Ya que son las personas quienes portan y transmiten la COVID-19, hoy se hace imposible congregar multitudes y cumplir con la ley y la cordura al mismo tiempo. El resultado, desorientación en algunos sectores de la iglesia, quienes se acostumbraron a las multitudes y hoy operan con una menor asistencia que la acostumbrada. Se nos olvida que el quórum requerido nos lo dio el mismo Jesús, cuando dijo: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18 versículo 20. Este no es un punto para controversias, sino para la reflexión. Hay muchos ministerios legítimos, llamados por Dios, que reúnen miles de personas y operan dentro de su voluntad. ¿Pero no sería más sabio prestar mayor atención a la salud de la iglesia que a su tamaño? Pienso que ahí radica nuestro problema. En Latinoamérica durante las últimas décadas parece haber un énfasis exagerado en los números. En los libros y conferencias se habla de crecimiento como si todo crecimiento numérico fuera bueno. Un tumor maligno que aumenta su tamaño es crecimiento, pero a nadie se le ocurriría desear ese tipo de crecimiento. Una iglesia multitudinaria es buena solamente si es saludable. Un énfasis exagerado en el crecimiento numérico nos puede llevar a mirar los indicadores incorrectos a la hora de evaluar nuestro ministerio. Puede causar el descuido de otros aspectos importantes del crecimiento de la iglesia. ¿Dónde queda entonces el crecimiento espiritual de los miembros? Un énfasis exagerado en el crecimiento numérico crea una situación difícil en la mente de muchos pastores de iglesias. A menudo encontramos pastores que se consideran fracasados porque sus iglesias no crecen. La realidad es que sus iglesias no pueden crecer más de lo que crece su comunidad. Esto es simplemente un asunto demográfico. Me llena de esperanza escuchar a los nuevos plantadores de iglesias hablar de su compromiso con la obra. El léxico y la mentalidad de nuestros plantadores está cambiando, producto también de nuestra alianza con la red. Quiera Dios que esta pandemia nos ayude a enfocarnos correctamente y alinearnos con el corazón de Dios para este tiempo. Permita el Señor que prestemos más importancia a las personas que a las multitudes. Que podamos resistir la tentación de volvernos adictos a los números y seamos fieles a nuestro llamado de transformar personas y comunidades en vez de la cada vez más irresistible tentación de llenar templos o estadios. De celebridades a siervos de Dios. Una vez que tenemos miles de personas en un auditorio, lo más lógico sería que hagamos algo con ellas.
En la era del entretenimiento, me temo que la iglesia latinoamericana está coqueteando con la industria del entretenimiento, olvidando que la competencia con Hollywood es brutal y jugando en su terreno, vamos a perder. No podemos competir con Hollywood porque nuestra misión no es entretener. Al montar nuestros eventos hoy es imprescindible pensar en quienes vamos a invitar para llenar las expectativas de esas multitudes que hemos convocado y que han respondido. El problema es que las exigencias del mercado son cada vez más estrictas, como también son altos los honorarios de quienes participan en los eventos. Como si esto fuera poco, es cada vez más común en nuestros medios que aquellos que se suscriben a esta modalidad exijan no solamente honorarios similares a los cantantes y oradores seculares, sino también que demandan un trato de celebridad. Quisiera pensar que llegamos a este punto inocentemente. Fue quizás el deseo de hacer las cosas con excelencia lo que nos trajo hasta acá. Pero es tiempo de reflexionar. Como estudiante de la Biblia, me gusta escuchar buenos oradores. Como aficionado al canto y la música, me encanta escuchar a buenos intérpretes de la música cristiana. Creo firmemente que a Dios hay que ofrecerle lo mejor, que se debe remunerar de manera justa a aquellos que ministran en las iglesias. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 13, y que jamás se les debe explotar o tomar ventajas de ellos. Pero, ¿celebridades cristianas? La idea no es nueva. El apóstol Pablo tuvo que tratar con los superapóstoles en Corinto, los hipnotizadores de Galacia y los falsos maestros que llegaron a Filipos. Confrontando a los corintios, les dice, así, pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1. Es interesante notar que en esta ocasión Pablo usa un término diferente para servidores y es la palabra operetes, diferente de doulos, esclavo, y diáconos, siervo. Esta palabra usualmente se usa para describir a alguien que está subordinado a un superior de quien toma órdenes, pero describe propiamente a los remeros que se encontraban en la parte más inferior del barco. Usualmente estos remeros estaban en la oscuridad, la humedad y encadenados y lo único que hacían era remar hora tras hora y día tras día. Los remeros de la parte más inferior del barco eran los nadie. No eran reconocidos, nadie bajaba hasta donde ellos estaban. En ese mismo orden, Pablo exhorta a los filipenses a que no busquen su propio provecho sino el de los demás. Para ello pone como ejemplo al prototipo perfecto. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Reina Valera 1995. El liderazgo cristiano de hoy deja mucho que desear, y a la luz de este pasaje nos estamos quedando muy cortos. En la iglesia de hoy existe una gran obsesión con los títulos de grandeza. Sus líderes prominentes se sienten halagados por invitaciones a la casa de gobierno, aunque allí tengan que sacrificar convicciones de toda una vida, vendiendo a sus propios hermanos si fuera necesario, o peor aún negociando su primogenitura divina. Su voz profética, por un plato de lentejas con el partido de gobierno. No es así con Pablo, quien 10 veces usa la palabra froneo y sus variantes, en los 4 capítulos de Filipenses, a saber, capítulo 1 versículo 7, capítulo 2 versículo 22, 2 veces, capítulo 3 versículo 19, capítulo 4 versículo 2, y capítulo 4 versículo 10, 2 veces. La repetición intencional del término froneo, mentalidad, actitud o sentir, parece sugerir que Pablo desea que los filipenses sepan cuál debe ser su actitud en cuanto al servicio cristiano. Esa mentalidad, sentir o actitud debe ser la que adoptó Cristo en forma de kenosis. Kenosis es el término griego traducido como despojarse, anonadarse, rebajarse, o humillarse, que describe a Cristo en la encarnación, capítulo 2 versículo 7. En vez de aferrarse a su divinidad, lo que hizo fue despojarse de la misma y tomar forma de siervo. ¡Qué ironía más grande! Que el Hijo de Dios se haya encarnado y voluntariamente se haya humillado a ser como un siervo entre nosotros y que hoy haya una mentalidad tan diferente respecto a lo que significa servir en el ministerio. En este sentido debemos estar de acuerdo con las palabras del Dr. Eldin Villafañe, quien advierte que,
El reto a la Iglesia contemporánea, que va en contra de la mentalidad de los enemigos de la cruz de Cristo, es a desarrollar una mentalidad cristiana, a tener la mente de Cristo, a demostrar la fronesis por medio de una kenosis. Si no fuesen suficientes los ejemplos neotestamentarios, un repaso a las 5 solas de la Reforma con Lutero a la cabeza, nos podría servir como una buena brújula para mantener en perspectiva correcta nuestro rol y actitud en el servicio cristiano. Los reformadores nos recuerdan cuáles son las prioridades de la Iglesia y cuáles son los temas para predicar y enseñar. Solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo a Dios la gloria. Se puede entender mucho más fácil la resolución de los reformadores si comprendemos el contexto en que tomaron lugar. Estas fueron verdaderas protestas y desafíos a una iglesia que había perdido su rumbo y necesitaba volver al camino correcto. Los efectos del coronavirus sobre la iglesia hicieron imposible que las celebridades cristianas pudieran llevar a cabo sus funciones. Con los templos cerrados, sin multitudes y sin finanzas, no hubo necesidad de celebridades. La gente necesitaba comida, medicina, asesoramiento y todo lo que fuera necesario para la supervivencia. Las iglesias locales, encarnadas en sus comunidades y dirigidas por siervos de Dios, salieron a servir a los más vulnerables. Otro cambio que necesitamos realizar urgentemente es abandonar nuestra obsesión con las celebridades y tornarnos a servir a Dios, sirviendo a quienes más nos necesitan. De estructuras que ahogan a organismos vivos, rápidos y flexibles. La COVID-19 desafió todas las estructuras. Muchas de ellas colapsaron muy rápido. Los mejores sistemas de salud del mundo, los mejores hospitales y las más fuertes economías sucumbieron ante un desconocido virus. La efectividad y eficiencia de los gobiernos fueron probadas, solo para demostrar grandes deficiencias. La Iglesia no fue la excepción. La razón para la desorientación de la Iglesia es el resultado de haber sido sacados de nuestra área de comodidad. De repente, todo lo que sabíamos no nos servía para mucho. El mundo había cambiado sin previo aviso. Sabemos muy bien que los seres humanos tenemos la tendencia a resistir el cambio. Pero esta pandemia nos ha enseñado que estamos en la obligación de evaluarlo todo. Nuestros métodos, programas, forma de gobierno y sistemas financieros, solo por mencionar algunos. Mucho de lo que hacemos obedece a una realidad y un mundo que ya no existe. Aún quienes diseñaron los sistemas que hoy nos rigen cuestionan su eficacia y eficiencia. Es cierto que estos sistemas funcionaron en un tiempo trayendo mucho provecho a la Iglesia y su misión. Pero en un mundo en que lo único seguro que tenemos son los cambios constantes, ella hace muy bien en comenzar a cuestionar sus métodos, a cuestionar sus programas y ser objetiva en su autocrítica. El siglo XXI demanda una iglesia que no esté atada a formas y programas que le quiten agilidad a la hora de responder a las necesidades urgentes de las personas y comunidades a las que ha sido llamada a servir. El mundo espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios de manera rápida y tangible con respuestas integrales que llenen sus vacíos existenciales. Ya el mundo tiene suficiente burocracia en los gobiernos. La iglesia deberá ser dinámica y flexible, si es que quiere llegar a la gente en el momento adecuado. El hecho de que algunos de nuestros sistemas, políticas y procedimientos se hayan convertido en camisas de fuerzas que sofocan a buenas y legítimas instituciones no significa que la respuesta a esta problemática sea el caos. En ese caso, la cura podría ser peor que la enfermedad. Los ministerios cristianos y quienes los dirigen, por naturaleza deben ser personas y entidades que rindan cuenta, sean transparentes y que practiquen una sana mayordomía de todos los que se les ha confiado. La implementación de controles internos adecuados es una buena manera de evitar los problemas éticos antes de que sucedan. Debemos aprovechar esta reflexión para preguntarnos si nuestra estructura era la adecuada para servir a la Iglesia y la comunidad. ¿Cuántas capas de gobierno hubo que consultar para tomar una decisión que debió ser fácil y rápida? La respuesta a cada una de estas preguntas nos puede educar y revelar cuán preparados estamos y cuán ágil es nuestra iglesia local a la hora de responder a los impredecibles retos de la vida. Esta pandemia no será la última crisis que enfrentaremos. Por lo tanto, luego de hacer nuestra tarea y revisar nuestras estructuras, deberíamos concluir muy honestamente que, si la estructura no le sirve a la misión, hay que desmantelar la estructura. Conclusión: en un mundo post-COVID-19, la Iglesia debe continuar su misión. Para ello, debe hacer un autoanálisis. Aprovechando la pausa causada por la pandemia y observando con cuidado su impacto sobre la vida de la Iglesia, he arribado a las siguientes conclusiones. Necesitamos depender menos del tiempo que pasamos en el templo, el edificio, y ser más intencional en cuanto a la misión.
El ministerio de Jesús y la iglesia primitiva nos dan un buen modelo. No debemos referirnos a las finanzas como la fuente de donde proviene nuestra fortaleza. Aunque las finanzas son importantes, nuestra dependencia está en el Dios que provee. Las multitudes son buenas si Dios las trae y están creciendo integralmente. El número de personas que se congrega no nos dice nada en cuanto a la salud de una iglesia. Jesús prometió que donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, Él estaría presente. La iglesia debe alegrarse cuando Dios usa en una manera extraordinaria a uno de sus miembros, pero jamás debemos convertirlos en celebridades. El término bíblico de siervo es mucho más adecuado que celebridad, para referirnos a quienes Dios usa en su iglesia. Eso no significa que no se les aprecie o se remunere de manera justa. Por último, mientras más estudiamos la historia de la iglesia, más claro está que Dios no está comprometido con nuestros métodos y estructuras. La iglesia en su larga historia ha tenido que buscar maneras dinámicas y flexibles de llevar a cabo su misión sin comprometer el mensaje. Creo que una vez más hemos llegado a ese punto de mirarnos con ojos críticos, hacer los ajustes necesarios y enfrentar con responsabilidad e inteligencia nuestro llamado a ser luz y sal en un mundo que nos necesita y espera por nosotros.